Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, no me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos C'è días. una voce che risuona all'improvviso nella vita di Abramo. Hay una voz que resuena de repente en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que le parece absurdo, Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria, una voz que lo alienta a dalle radici desarraigarse de della su sua patria, famiglia, de las raíces de su per familia, andare verso un para futuro ir hacia un futuro un nuevo, futuro diverso. un futuro diferente. È tutto sulla base di una promessa, di cui bisogna solo fidarsi. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Fidarsi di una promessa non è facile, ci vuole Confiar en coraggio. una promesa no es fácil, se necesita valentía. Abramo si fidò. Y Abraham confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La Biblia guarda silencio La sobre el logica pasado del delle primer cose lascia patriarca. supporre La lógica de che las adorasse cosas sugiere altre que adoraba divinità. a otras Forse divinidades. era un uomo Tal vez era un sapiente, hombre sabio, abituato a ascoltare il acostumbrado cielo e a le observar stelle, el cielo y forse. las estrellas. Il Tal Signore vez. infatti gli El promette Señor che la de sua hecho le promete que su discendenza sarà descendencia numerosa come será le tan stelle numerosa como che las punteggiano il estrellas cielo. que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha Questo è la voz de Dios importante. y Si confía en su fida della palabra. parola Esto di es Dio. importante. Confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida È per nace una nueva questo forma de motivo concebir che il la patriarca relación con Abramo Dios. è Es por esta presente razón nelle que el grandi patriarca Abraham tradizioni está spirituali presente en las grandes ebraica, tradiciones cristiana e espirituales, islamica, judía, cristiana come e il islámica, perfetto como el uomo di perfecto Dio, hombre de Dios, capace di capaz de sottomettersi someterse a Lui, a Él, anche quando la incluso sua cuando su volontà voluntad si rivela se revela ardua, se difícil, non sino addirittura incluso incomprensibile. incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es, Quando por lo Dio tanto, parla, el hombre de l'uomo la diventa palabra. recettore di Cuando quella Dios parola habla, el hombre e se la sua convierte en el vita receptor de esa il palabra luogo in cui y su essa vida el lugar chiede di donde ella pide incarnarsi. encarnarse. Questa è una grande novità nel cammino religioso dell'uomo. Esta es una gran novedad en el La vita camino del religioso del credente hombre. La vida del comincia a creyente comienza a concepirsi concebirse como una cioè vocación, chiamata, es decir, como una come llamada, luogo dove si como un lugar realizza donde una se realiza promessa. una promesa, Ed egli si y muove él se nel mueve mondo en el non mundo tanto no tanto sotto il bajo peso el di un peso de enigma, un enigma, ma con la sino forza di con la quella fuerza de promessa esa promesa che un que giorno un si día realizzerà. se cumplirá. E Abramo credette alla promessa di Dio. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. Credette e andò Creyó, senza partió, sapere dove sin andava. saber a dónde iba. Così dice la lettera agli ebrei. Así dice la carta a los hebreos, Ma si fidò. pero confió. Leggendo il libro della Genesi scopriamo come Abramo visse la preghiera Leyendo el nella libro del continua Génesis fedeltà a quella descubrimos cómo Abraham parola vivió la oración che en continua periodicamente fidelidad a esa si palabra, affacciava lungo que il suo periódicamente cammino. aparecía a lo largo de su In camino. sintesi, En possiamo resumen, dire podemos che nella decir vita di que en la vida de Abraham la fede la si fe fa se hace storia. historia. La fede si fa storia. La Anzi, fe se hace historia. Abramo con Es la sua más, vita, il suo esempio, Abraham con su ci vida, con su insegna ejemplo, nos enseña questo cammino, questa strada este camino, nella esta quale la vía fede en si la fa cual storia. la fe se hace historia. Dio non è più visto nei fenomeni cosmici, Dios ya no es más visto lontano, solo en che los può fenómenos incutere cósmicos, terrore. alejado, que Invece no il Dio di pueden inspirar Abramo terror. El diventa Dios de il Abraham mio se Dio. convierte en mi Dios.
il Dio della mia storia personale, el Dios de mi historia che guida i personal, miei que guía passi, mis pasos, che non mi que no me abbandona, abandona, il Dio dei miei giorni, el Dios de mis il días, compagno el delle mie compañero de avventure, mis aventuras, il Dio provvidenza. el Dios de la providencia. Io mi domando e vi domando, Yo me pregunto y les noi abbiamo pregunto, questa esperienza di ¿nosotros Dio, tenemos esta il experiencia de mio Dios, Dio, de mi il Dio che Dios, mi el accompagna, Dios que me il acompaña, Dio della mia storia el personale, Dios de mi historia il Dio che personal, guida i miei el Dios passi, que guía mis che non mi pasos, que abbandona, no me abandona, il Dio dei miei giorni? el Dios de mis días? Abbiamo questa esperienza? ¿Tenemos esta experiencia? Pensiamoci un po'. Pensemos un poco en esto. Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi più Esta experiencia de originali Abraham della también es storia della testimoniada por uno de spiritualità, los textos más originales de la il historia de la espiritualidad, memoriale di Blaise el Pascal. Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, Este comienza así: non dei Dios de filosofi Abraham, o dei Dios de sapienti. Isaac, Dios de Jacob, no de Certezza, los certezza, filósofos y de los sentimento, sabios. gioia, Certeza, pace. certeza, Dio di sentimiento, Gesù alegría, Cristo. paz. Dios de Jesucristo. Questo memoriale è scritto su una piccola pergamena Este memorial e escrito en un trovato dopo pequeño la sua pergamino morte, y encontrado cucito después de su all'interno muerte, di un cosido vestito dentro del de un vestido filosofo, del filósofo, esprime non expresa una no una riflessione reflexión intellettuale intelectual che un uomo que un sapiente hombre come lui sabio può como él concepire e puede fruire, concebir sobre Dios, ma esprime il sino senso expresa el vivo, sentido vivo, sperimentato della sua experimentado de su presenza. presencia. Pascal annota perfino il momento preciso Pascal incluso in señala el cui momento sentì preciso quella en el que realtà, sintió esa realidad, avendola finalmente habiéndola incontrata encontrado finalmente la sera del la 23 tarde del novembre 23 de noviembre de 1654. 1654. Non è il Dio astratto o il Dio No es el Dios cosmico, abstracto, no, è no il es el Dio di Dios una cósmico, persona, di una es el Dios de chiamata, una il persona, Dio de di una Abramo, llamada, di es el Isacco, Dios de di Abraham, de Isaac, Giacobbe, de Jacob, il Dio che è certezza, es el che è Dios que es sentimento, certeza, che è que es gioia. sentimiento, que es alegría. La preghiera di Abramo si esprime innanzitutto con azioni. La oración de Uomo Abraham del se expresa sobre silenzio, todo con ad acciones. ogni tappa Hombre de costruisce un silencio, altare en al cada etapa Signore. construye un altar al Señor. Abramo non edifica un Abraham tempio, no edifica un ma templo, dissemina il sino cammino que esparce el di camino pietre con che piedras ricordano que il recuerdan transito el di Dio. tránsito de Dios. Un Dio sorprendente quando Un Dios gli fa sorprendente, visita como cuando lo nella visita figura di en tre la figura de ospiti tres huéspedes, che lui e a los Sara que accolgono él con y Sara premura acogen con e che cuidado y annunciano les loro anuncia el la nacimiento nascita del figlio de su hijo Isacco. Isaac. Abramo aveva 100 anni, Abraham tenía sua 100 moglie años 90 più o meno, y su e mujer credettero, 90 más o menos, y si creyeron, fidarono di Dio. confiaron en Dios. E Sara, sua moglie, concepì. Y Sara, A su quell'età, esposa, concibió a esa edad. questo è il Dio di Abramo, Este es el Dios de il Abraham, nostro Dio che ci nuestro accompagna. Dios que nos acompaña. Così Abramo diventa familiare di Dio, capace Así anche di Abraham se hace discutere con familiar con Lui, Dios, capaz también de ma sempre discutir con Él, fedele. pero siempre fiel. Parla con Dio e discute, Habla con Dios y discute, fino alla prova suprema quando Dio gli hasta la chiede di prueba suprema cuando sacrificare Dios le pide que proprio il figlio sacrifique Isacco, a il su figlio propio della hijo vecchiaia, Isaac, al lui, hijo de la vejez, a él, l'erede. el heredero. Qui Abramo vive la fede come un dramma, Aquí Abraham vive come la un fe como un camminare a drama, tentoni nella notte, como un caminar a tientas sotto en il la cielo noche, questa volta bajo un privo cielo di esta vez stelle. sin estrellas. E tante volte succede anche a noi Y muchas veces también nos di sucede a camminare nosotros nel buio que caminamos en la con la oscuridad, fede. pero con la fe. Dio stesso fermerà la mano di Abramo, già Dios pronta mismo a detendrá la colpire, mano de Abraham perché ha ya visto la lista para sua atacar porque ha visto su disponibilità disponibilidad veramente totale. verdaderamente total. Fratelli e sorelle, impariamo da Hermanos y Abramo. hermanos, Impariamo a aprendamos de Abraham, pregare con fede, aprendamos a ascoltare il orar con Signore, fe,
a escuchar, a caminar, a dialogar, hasta el punto de discutir. No tengamos miedo de discutir con Dios. Incluso diré una cosa que parece una herejía. Muchas veces he escuchado a gente que me dice, mire, sabe, me ha pasado esto y me he enojado con Dios. Pero tú has tenido el coraje de enojarte con Dios. Sí, me he enojado. Y esta es una forma de oración. Porque solo un hijo es capaz de enojarse con el papá y poder encontrarlo. Aprendamos de Abraham a orar con fe, a escuchar, a dialogar, a discutir, pero siempre dispuestos a acoger la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, a escucharlo, a responder, a discutir, pero de modo transparente, como el hijo con su papá. Así nos enseña Abraham a orar. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara a su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa. Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero del camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Dios los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.